Mi nombre es Blanca Maldonado, tengo 26 años, soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia, abuso intrafamiliar y logré lo que muchas víctimas no logran aún, que es conseguir justicia. También por parte de los abusadores hay mucha manipulación psicológica, emocional, una manera de justificar los abusos. Por parte de mi mamá me decían que eran manoseos, demostraciones de cariño, y mi padrastro me decían que las cosas que él hacía eran para enseñarme el cuerpo humano. Tanta manipulación y vos siendo un niño o una niña y ellos son tus papás, y creo que cualquier niño o niña lo que diga el padre le va a creer. En mi caso, bueno, me daban regalos y me acuerdo que mediante esos regalos justamente era como yo era una mala agradecida si hablaba. Me acuerdo decirle a mi mamá de las cosas que él hacía me molestaban o no me gustaban, y ella reiteradas veces decirme: sos una mala agradecida, mira todo lo que tenés. Pero había una parte mía que se empezó a dar cuenta que las cosas que estaba viviendo no estaban bien. Es como que el cuerpo o algo me decía: esto no está bien. La persona que abusó de mí fue el marido de mi tía. No fue algo detectable, creo yo, porque... Primero, porque es médico pediatra y nadie sospecharía de un médico pediatra. A mí lo que me decía era que si yo decía algo se iba a armar quilombo. Ha llegado a decirme que yo era su amante, o sea, siempre involucrándome en lo que estaba haciendo él. Mi primer recuerdo es a los 7 años. Generalmente eran o en su casa o en un depósito del negocio de mi familia, que él tenía llave y habían gatos a los que había que darles de comer, entonces yo lo acompañaba a alimentar a los gatos. Lo plantean como un juego, lo plantean como algo que pasa, que se da, que es normal que pase, aunque por lo menos yo me daba cuenta que no era normal. Estás diciendo Yo ahora... sentí que me aisló del resto de mis compañeros. O sea, así lo sentí yo, así lo viví yo en el viaje. Sí, Yo, te yo lo entiendo. viví como que me aisló del resto porque yo a A partir partir de ese de momento. no pude contar más nada. Después vinieron más abusos. Pero digamos, a partir de ese momento me aisló del resto de mis compañeros porque adelante de ellos me hizo esto y yo no pude reaccionar, y fue como que ahí que yo ya estaba aislada del resto. Es como si él como si me hubiera agarrado y me hubiera puesto aparte. Sí, te entiendo. Y, digamos, hizo lo que quiso conmigo, digamos. Y ahí es cuando me di cuenta de que no podía hacer nada, porque, o sea, yo ya no podía contar con mis compañeros, no porque ellos no fueran capaces de ayudarme, sino porque yo ya no podía hacer nada. O sea, Sí, sí, la culpa fue lo principal, o sea, porque, por ejemplo, el cura nos abusaba. Yo hablo mucho de lo que me pasó en el sur, que fue lo que más me marcó. El cura abusaba de mí y, y luego me llamaba al despacho de él y me decía que yo tenía la culpa. O sea, que yo tenía la culpa que él abusara, que yo tenía la culpa de que él hiciera lo que me estaba haciendo, y yo tenía 14 años, 15 años. Y él me decía, dice: vos sos el que me tentás a mí para que yo haga esto. Entonces era imposible romper con esa culpa y la cargué durante muchos años, hasta que te das cuenta que no es tu culpa. O sea, Hola, mi nombre es Sandra Martínez y soy sobreviviente de abuso sexual. No sé él cómo conseguía películas para adultos, y me ponía a verlas. Él hacía que yo las viera. Me decía que era un juego, me decía que, que yo era la actriz, que, que el juego era de actuarse y que yo tenía que actuar lo que estaba viendo. Así que a los 7 años ya era actriz. Y sí, hacía todo lo que él me hacía hacer, todo eso. Había mucha... Voy a tratar de explicarlo. Había muchas amenazas, porque también me ponía videos de... No recuerdo cómo se llaman. Me ponía videos donde torturaban gente reales,
donde había choques, pero sobre todo donde torturaban gente, donde le cortaban un brazo a uno, donde le daban un balazo, donde le cortaban la cabeza. Y me decía cosas como, eso pasa cuando cuentas un secreto de hermanos. Siempre me repetía que ese juego, porque él lo hacía así como un juego, siempre me repetía que todos los hermanos lo hacían. Que todos. Que si se lo contaba a los papás, que era un secreto de hermanos, que se lo contaba a los papás o a alguien mayor, o se lo contaba a alguien, pues me iba a pasar lo que yo veía en los videos. Cuando tienes esa edad, pues cuando tienes esa edad, pues crees, ¿no? Crees todo lo que te dicen. Y por otra parte también está el obedece a tu hermano, hazle caso a tu hermano, porque es tu hermano, es más grande que tú y tú tienes que obedecer porque tú eres la más chiquita, ¿no? Entonces, al recibir pues todas estas amenazas, obviamente, pues yo no iba a contarlo, aunque no me gustara ese juego, ¿no? Cuando yo me empecé a negar y él se dio cuenta que yo ya sabía lo que estaba pasando, me empezó a decir cosas como como que si lo decía iba a destruir a la familia, como que si lo decía no me iban a creer, que si lo decía pues yo tenía la culpa, entonces yo también me iba a ir a la cárcel. Yo me iba a ir a la cárcel, él no, porque él era hombre y era normal que sintiera eso y era normal que hiciera eso, pero yo me iba a ir a la cárcel porque yo me dejé que pasara.